me dijeron que hablara 10 minutos. Así que lo vamos a intentar y ustedes me van guiando en esta ocasión. Buenos días, hermanos, hermanas, paz y bien. Si ustedes se fijan, hoy Dios también y su Espíritu está actuando en este lugar. Y se convierte en un lugar evangélico, en un lugar de Dios. Hay muchos jóvenes acá, a los cuales le damos gracias por pudieron estar en otro lugar, pero decidieron estar acá. Y es por ahí donde vamos a ir en esta pequeña reflexión que vamos a tener en este día. Nos reúne en Planes de Renderos un contexto interesante, y es el preencuentro juvenil. ¿Qué decir del preencuentro juvenil? Primero, no es solo un show. No, lo principal, que lo que nos tiene que mover, jóvenes, es el encuentro con Cristo. De allí podemos sacar todo lo demás. Dinámicas, reírnos, orar. Pero el encuentro con Cristo tiene que ir allí. Eso es lo principal. Segunda cosa, el domingo. ¿Para qué nos reunimos en la iglesia? Cuidado que se nos está convirtiendo en rutinas de domingo. Ojo, ojalá que no. Volvemos a lo mismo. Lo que nos tiene que motivar es el encuentro con Cristo. Ese es el motor principal entonces que nos une a todos y todas hoy. ¿Sí o no? Sí. Bueno, desde ahí entonces bienvenidos, porque Cristo aquí es el motor principal. Nosotros somos esos mediadores que vamos intentando servir a Cristo. Muy bien, hablemos de la primera lectura. El profeta pone de manifiesto algo que el pueblo va madurando. El pueblo, una vez que se va al exilio, o que se lo llevan al exilio en Babilonia, pues tiene que buscar esa identidad. ¿Sí? Ya no solo son unos cuantos nacionalistas, no, sino que ya se mezclan con otras personas. Hoy también, aunque no lo creamos, habemos personas de varios lugares. ¿Dónde está Colonia América? Ahí está, miren. Soyapango, ¿dónde se encuentra? Ahí está. Y habemos personas de otros lugares. Así también le pasa al pueblo. Tiene que lidiar con esa forma de convivir con otras creencias de otras personas, de formas de ver la vida y de formas de relacionarse. Es por eso que la primera lectura del día de hoy lo que nos quiere recordar es que hay que ir madurando. ¿Sí? El pueblo de Israel se había convertido en esa frase del pueblo elegido, que sí era pueblo elegido, pero excluía a los demás. El exilio le sirve como una etapa para madurar y entender que Dios no es un Dios de grupos selectivos. ¿Sí? Es un Dios para todos y todas. No es un Dios exclusivo de una persona, es para todos. Pero el problema está en cómo integrar entonces esa visión, esa nueva forma de madurez en la espiritualidad del pueblo de Israel. Y entonces es allí donde surgen los profetas, donde Dios suscita en su pueblo personas que lleven ese mensaje para que podamos, o que el pueblo de Israel pueda incluir esta otra forma. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel, primera enseñanza de la primera lectura, madura en la forma de comprender cómo Dios se le va dando a ellos. ¿Sí? Eso es una gran enseñanza. Muy bien. ¿Qué dice la segunda lectura? Hebreos. Cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material. ¿Sí? Pero lo que en realidad pone de manifiesto la segunda lectura es lo siguiente: que la salvación, hermanos y hermanas, es por Cristo Jesús. ¿Sí? La salvación viene por Cristo Jesús, no por otra cosa ni por otro. Es Cristo Jesús que nos abre esa puerta hacia la comunión con el Padre que estaba rota. Y entonces,
es necesario para creer en esa salvación algo importante, y es la fe. La fe. Juan capítulo 3, versículo 16. Dios envió a su Hijo al mundo, a su unigénito, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Dios envía a su Hijo para todos, para abrirnos esa puerta de la que habla el Evangelio, y vino, hizo lo que hizo, el misterio pascual, muerte, resurrección. Pero tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida por medio de la fe. ¿Sí? Así que nuestra búsqueda es ser personas de fe. Pero no se queda ahí la cosa. No solo el que me diga Señor, Señor, puede entrar en esta dinámica de salvación de Jesús. Y es allí donde entra un problema. ¿Somos cristianos solo de palabras o somos cristianos de palabras y de obras? Entonces entra la carta de Santiago allá a recordarnos que una fe que no se traduce en obras concretas es una fe muerta. Es una fe muerta. Y queremos ir por la vida como cristianos, como vasijas vacías. No hay que ir por la vida viviendo mediocremente, sino al contrario, que por el ejemplo que Jesús nos ha dado en el Evangelio, intentemos que nuestra vida de fe, nuestra vida de tradición en la iglesia, el venir a la iglesia los domingos, se traduzca en ese amor al prójimo. Y volvemos al Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mandamiento entonces más importante que nos han dejado en el catecismo de la iglesia y que resume todos los demás? Amar a Dios y al prójimo. Yo creo que amar a Dios es lo más fácil que podemos hacer, pero en el medio encontramos una espinita y es el prójimo. Que es difícil la relación. Pero cuando yo hablo del primer mandamiento, lo planteo de la siguiente manera: si no te amas ni a ti mismo, por consiguiente no vas a amar al prójimo, y el prójimo es la revelación más grande de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces nos recuerdan las cartas: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Así que bienvenidos todos los que somos mentirosos y andamos aquí en la misa. Son bromas. Hermanos, lo que les quiero recordar y lo que las lecturas nos hacen ver hoy es que no podemos ir por la vida viviendo a medias, solo diciendo creo en Dios de palabras, si no lo concretamos en la persona concreta que es tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, con el que convives a diario. Si las cosas están fallando desde allí, eso significa que tu fe está flaqueando desde allí. Incluso a veces podemos tener dudas en la vida de fe, pero les aseguro que algo que nos va a ayudar es saber el sufrimiento del otro y estar presente. Por eso el Evangelio nos dice: muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y los que son los últimos serán los primeros. Aquí quiero recordar una cuestión de teología, ¿verdad? Ya que han ido algunos compañeros aquí. Antes se decía, y en la madurez que vamos teniendo como iglesia, que fuera de la iglesia no hay salvación, y se decía así. El pueblo de Israel pensaba casi así lo mismo, que Yahvé solo era para ellos. Si nos vamos por esa forma de pensar, solo estamos diciendo que Jesús ha venido por un grupo exclusivo de católicos. No, vino para todos. ¿Sí? No es de un grupo exclusivo. Pero después vino la reflexión latinoamericana y dijo:
fuera de los pobres, no hay salvación, y se convierte en lo mismo, en un grifo exclusivo y una lucha de clases. No, fuera de Dios, hermanos, hermanas, no existe la salvación plena, no existe la vida plena. No es una cuestión de clases, no es una cuestión de grupos religiosos, es una cuestión de gracia y de decisión de cada uno de nosotros. De gracia, ¿por qué? Porque Dios es el que se da, pero está en nosotros el aceptar o no. ¿Sí? Dios se da para todos en su Hijo, Cristo Jesús, que está resucitado y nos da la vida plena para todos. Eso ya está. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Abrirnos a su experiencia, decirle sí. Y una vez que le digamos sí, ver en el otro que también Jesús se revela, que también Jesús está ahí, en el que sufre, en el que pasa una dificultad, en el que a veces se hace indiferente. Por eso Jesús se vuelve la puerta angosta también. Por eso es difícil entrar, porque muchos nos quedamos solo en la primera parte, en la mediocridad. Y yo creo, jóvenes que hoy nos visitan de otros lugares en los que venimos, y personas aquí presentes, que la fe nos tiene que llevar a sembrar esas semillas, ¿sí? Que creemos en un Dios que nos da vida y que por lo tanto me invita a esa misión de que también yo soy portador de esa vida y esa gracia de Dios. Si no, vayámonos a los sacramentos. Usted ya tiene el bautismo y es confirmado. Por lo tanto, todos aquí debemos echar a andar eso que ya tenemos, sin excluir a nadie, sin decirle tú vas a ser juzgado. Eso no nos compete a nosotros. No convertirnos jueces en la vida del otro es nuestra misión. ¿Sabe cuál es la misión que nos pone en las lecturas el día de hoy? La respondimos en el Salmo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Evangelio no es de exclusividades. El Evangelio es para que todos vengan al encuentro con Cristo. Así que la misión para esta semana va a ser: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? No tengamos miedos entonces de ser portadores de esa gracia de Dios que ya está entre nosotros. Abramos los espacios, abramos nuestra vida y el corazón a lo que Dios nos quiere suscitar. Hermanos y hermanas, tengan un buen domingo. Paz y bien.